Para mí es siempre un privilegio que me den una labor tan importante como presentar a una experta, en este caso de medicamentos y de errores de medicamentos, como es una de nuestras grandes prácticas a los que nos dedicamos a la seguridad del paciente. Los medicamentos siempre han sido una fuente de iatrogenia importante en los hospitales, por lo tanto es de toda relevancia en un congreso como el que estamos asistiendo, el quinto Congreso Internacional de Seguridad del Paciente, tocarlo y con una experta. Para ello, desde Brasil nos acompaña la doctora Eilien Capullo. La doctora Capucho es profesora de la Universidad de Brasilia. Ella es gerente de farmacovigilancia en la Agencia Regulatoria de Brasil, Anvisa. También hace muy poco, recientemente en el mes de abril, fue flamantemente nombrada como presidenta del LATAM Chapter of the International Society of Pharmacovigilance. O sea, estamos frente a nuestra nueva presidenta del capítulo latinoamericano de ISOP. ¿Ah? También debo agregar que la doctora Capucho es doctorada en ciencias de la Universidad de Sao Paulo, también de la misma universidad posee un MBA y además tiene una maestría en educación y de ciencias farmacéuticas. Ella es químico farmacéutica de la Universidad de Ouro Preto en Brasil, la Universidad Federal de Ouro Preto. Eh, Nos une una gran amistad además con Elien, así que con mayor razón es un tremendo privilegio presentarla y vamos a estar muy atentos tanto a sus sugerencias como puntos a abordar en lo que es la seguridad del paciente referida a medicamentos. Eileen, ¿estás por ahí? Sí, sí, muchísimas gracias, Estefan. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Alex y doctor Hugo, por la invitación. Yo voy a hablar un poquito mi portuñol. Yo creo que vamos a conectarnos nosotros con mi portuñol, pero si no comprendes, podemos hablar un poquito después, ¿sí? Yo voy a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos hablar un poquito sobre medicamentos de alto riesgo. ¿Se ve? Todavía no. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos medicamentos que son muy, muy importantes, porque para hablar de esto precisamos hablar un poquito sobre su concepto, que es aquellos que cuando se utilizan incorrectamente, se presentan una mayor probabilidad de causar daños graves o incluso mortales a los pacientes. Por eso es tan importante hablar sobre ellos y hacer cosas para que no se cause daños a las personas, principalmente las muertes, ¿sí? Bueno, entonces, cuando tenemos los acontecimientos adversos por medicamentos, cuando es un medicamento de alto riesgo, tenemos sí daños. Entonces, la mayor probabilidad de que tenemos, de que tengan daños a partir del uso de este medicamento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo estoy aquí para hablar un poquito de eso, porque cuando tenemos errores de medicación son prevenibles. Podemos hacer cosas para que no se causen daños, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer algo para que tengamos seguridad en el proceso de utilización de estos medicamentos. Entonces, cuando hablamos un poquito de Reason, James Reason habla del modelo de utilización segura y de que nuestras organizaciones sí
pueden tener mejores resultados. ¿De qué estamos hablando? De una organización que tiene una cultura que no es de seguridad, que no es de calidad. Entonces, algunas decisiones administrativas y procesos organizativos que se tengan fallas, que se tengan lacunas importantes, va a tener mayor probabilidad de causar daños, de que un error llegue hasta el paciente y que se tenga daño. También habla de un poquito de factores contribuyentes, que son los factores ambientales del trabajo, por ejemplo, en Brasil. Hoy mismo yo vi un video sobre mucha gente hablando aquí en Brasil se habla festejando una conmemoración de cumpleaños en el hospital, pero es muy importante que en el hospital sí se hable de vida, se hable de cosas buenas, pero con tranquilidad, ¿sí? Entonces, un factor, un ambiente muy que no es tranquilo, tenemos sí más factores de mayor probabilidad de tener un error. Factores de equipo, hay entrenamiento, enseñanza continua sobre seguridad, sobre seguridad, sobre qué son los medicamentos de alto riesgo, los factores individuales de las personas que deben utilizar el medicamento, que se pueda compartir informaciones acerca de los medicamentos, los factores de las tareas, porque es diferente hacer una administración de un medicamento que no es de alto riesgo, un medicamento intravenoso o un medicamento oral. Sí tenemos probabilidad de daños en los dos, pero la complejidad de las tareas son diferentes. Y también el factor del paciente. Si tenemos un paciente que podemos compartir la decisión, o un paciente que es complejo con muchos medicamentos en su prescripción. Bueno, entonces tenemos factores que contribuyen para las lacunas de seguridad en nuestras instituciones. Si suma eso, problemas de atención, ¿no? de actos inseguros, errores, infracciones, ¿sí? Entonces tenemos también el comportamiento de las personas y los factores de toda la organización para tenermos utilización segura. Con eso, nuestras defensas y barreras son frágiles, son inseguras y podemos tener un incidente con daño, un evento adverso, ¿sí? Y cuando eso ocurre con un medicamento de alto riesgo, podemos ter muertes, podemos ter daños muy significativos. Entonces, ¿cómo reducir los errores y sus daños? Acá yo voy a trazer para ustedes uma estratégias de um hospital brasileiro, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que hizo un estudio, yo pongo la referencia abajo para ustedes, porque es difícil hacer una cosa solamente para que se tenga éxito en un año. Este es un trabajo de 2011 hasta 2013, y es un hospital privado de Brasil, privado, muy importante en Brasil, y que tiene recursos, ¿sí? Financieros, humanos. Entonces, para los presupuestarios, para nosotros es importante ver que
las cosas que ellos hicieron, las cosas que implementaron, son cosas simples, cosas que no costó mucho. Yo voy a hablar un poquito aquí de sus resultados después de las intervenciones. La tasa de errores de medicación, sí, houve ampliación de la tasa. ¿Por qué? Porque se estimuló la notificación y también que se identificase las lacunas de los errores, ¿sí? Y entonces, cuando se compara, cuando se mira la tasa de eventos adversos graves, teníamos una reducción muy, muy significativa. Entonces, ¿qué cosas tenían? Más identificación de oportunidades, que hablamos de oportunidades de mejoría del proceso, de calidad, y una disminución, una reducción de los eventos adversos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las importancias de estos resultados? Porque se hace la cultura y la información de aprendizaje, ¿sí? Hay que aprender de los errores. Y vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las estrategias, porque sí, estamos aquí para aprender con un ejemplo, ¿sí? Yo he hecho una selección de 10 de las intervenciones realizadas. Solamente un minuto, por favor. Doble chequeo de insulinas, especialmente de medicamentos de alto riesgo. Eso es importante, ¿sí? El doble chequeo de las informaciones. Para administración, para prescripción, esencialmente para dispensación y administración de los medicamentos de alto riesgo. Insulinas, otros medicamentos que están en la lista. La relación, perdón. La conciliación de la medicación, ¿sí? Principalmente entre las transferencias, el cambio de enfermerías, de una terapia intensiva para una clínica, una cama clínica simple. Bueno, entonces hay que tener una evaluación de la prescripción para no tener errores entre los cambios de informaciones. También una estandarización de la velocidad de infusión para algunos de los medicamentos, especialmente de alto riesgo. Son cosas que son mejorías, bueno, cosas que son mejorías de procesos. No estamos hablando de muchos recursos financieros. ¿Y qué podemos hacer? Que es difícil, sí, no es fácil, pero es posible con poco recurso financiero. Sí, ahora necesita de un aporte, recursos presupuestarios para eso. Un control, un check electrónico de cabecera, né, de las camas para que se haga una conferencia, sea un control, un check, si este es el medicamento que se tiene que hacer la administración. También fue una de las intervenciones realizadas padronizar cuando se tienen dosis de morfina superiores a 6 miligramos, son preparadas exclusivamente en la farmacia hospitalaria, ¿sí? No es en la enfermaría, nas unidades de atendimiento, nas unidades de hospitalización, ¿sí? Solamente la farmacia prepara este medicamento.
Los medicamentos con sonido en envases similares son almacenados separadamente. Eso es simple, pero nosotros en Brasil y otros países se pongan en orden, ¿sí? Del nombre de los medicamentos. Y eso causa errores y después daños importantes. Otra cosa que el Hospital Albert Einstein, para tener aquel resultado, eso fue requisito de prescripción de medicamentos en dosis en lugar de unidades. Sí, muy simples, pero antes se podía hacer así, con un comprimido, pero si un comprimido, una píldora de misoprostol, tenemos de 100, de 200 y de 25, un comprimido, una píldora, perdón. Pero tenemos que hacer la prescripción en dosis. Eso reduce, eso promueve la seguridad de los pacientes. Eso para especialmente en los medicamentos de alto riesgo. También la diferenciación de los medicamentos que son lookalike, ¿sí? Este es un boletín do ISMP Brasil, pero ISMP España también lo hace y otros institutos de seguridad de medicamentos, con una diferenciación de las etapas de la palabra que coinciden, que son similares. Se necesita hacer la diferenciación. Entonces, hay etapas, hay pasos para hacer adecuadamente. Yo no tengo tiempo, yo no tengo personas para hacer. Entonces, lo hace primero con medicamentos de alto riesgo. La educación del paciente para verificar la identificación con receta en el momento de administración de medicamentos. Entonces, la participación activa de los pacientes, porque tenemos una cultura de que los pacientes no se puede hacer cuestiones, no se puede hacer preguntas para los enfermeros, los médicos, los farmacéuticos, los químicos farmacéuticos. Pero los pacientes son importantes, muy importantes para evitar, para reducir los errores de medicación. Si ellos preguntan, sí, mi píldora es azul, no verde, no roja, ¿sí? Entonces, la enfermera puede, sí, cambiamos y se hace el cambio y hay una corrección. Pero si no hay este cambio de informaciones, la participación del paciente cuando posible, podemos tener errores importantes. ¿Qué tenemos que hacer también? En este momento, cuando se es medicamento de alto riesgo, tenemos que tener un double check. Una persona que cuando no tiene un recurso electrónico como ese, tenemos que tener dos personas haciendo el check. También el hospital hizo cambios de los colores de empaque de medicamentos para que se tenga el control de colores. Pero es un tema muy polémico, como se dice en Brasil, es un tema que se tiene muchas discusiones porque en un estado, una provincia de Brasil, hizo con los químicos farmacéuticos una estandarización de los colores, porque en el hospital utilizaban unos colores, otro hospital otros colores, y bueno, tenía errores también por la intención de reducir errores. Entonces, es necesario que
en esta opción que se tenga una estandarización con las otras instituciones, una política estatal, una política de salud pública de los países para una estandarización, porque también hay un improvement, un aumento, una ampliación de los errores, porque los médicos, los enfermeros se cambian de hospitales mucho en Brasil. Y eso es un factor importante de los errores de medicación. Bueno, doble chequeo de la prescripción médica entre los enfermeros durante los cambios de turno. Es muy importante porque las personas que están saliendo están muy contentas, muy cansadas, y las personas que están llegando tienen que tener informaciones, porque si no hay, por ejemplo, un chequeo en la prescripción, puede hacer una segunda dosis de este medicamento, ¿sí? Es necesario que lo haga un check 5 minutos y se va para seguir. Entonces, esa fue una de las intervenciones realizadas en este hospital. Y también es necesario desafiar a los profesionales para aumentar la notificación de los errores, para que se identifique oportunidad de mejorías, oportunidad. Entonces, aquí una paso a paso, de la administración de medicamentos de alto riesgo para la enfermería. Está aquí la referencia. Y tenemos, entonces, aquí lavado de manos, sí, verificar fecha de caducidad y realizar doble verificación de la dosis, vía y hora correcta para al momento de la preparación de los medicamentos. También es necesario que ese doble check, esa doble verificación, se vaya a hacer en la administración, ¿sí? Y después, todo y cualquier evento adverso o error de medicación, que se realice la notificación para que se aprenda, para aprender con los errores, ¿sí? Aquí es otro estudio de Brasil, de hospital que yo he trabajado hace muchos años, donde empezamos nuestro trabajo con seguridad de pacientes en Brasil. Fue el primer hospital, un hospital universitario, a hacer un comité de seguridad de pacientes en 2007. Pero ahora hizo un trabajo, ahora haciendo una comparación de la tasa de incidencia de eventos adversos con medicamentos de alto riesgo. Entonces, hay una tasa importante con algunos medicamentos, pero esta información solamente, eso con datos de notificación, es importante conocer, pero es importante que a partir de esta información que se haga correcciones, mejorías en los procesos. Y bueno, no tengo personas, yo no tengo recursos que lo hago. Sí, empieza con la priorización por cuáles ocurren más y vamos a hacer mejorías en la utilización de los medicamentos. Puede ser que muchas de las intervenciones sí es para todos los medicamentos, pero hay necesidad, por ejemplo, aquí muy clara, de hacer una mejoría con el uso, la prescripción, administración de insulinas, ¿sí? Entonces es necesario que con todo eso aprender de los errores siempre para que el uso de medicamentos de alto riesgo sea seguro y con calidad, ¿sí? Yo dejo aquí una pantalla de los
de Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, que tienen cosas muy recientes, muy importantes para consulta, para estudio y enseñanza también. Muchísimas gracias por la oportunidad y perdón una vez más por mi mal portuñol. No, todo lo contrario, se entendió muy bien. Dentro de las preguntas que tenemos, y en relación a la gestión de los medicamentos del tipo LASA, ¿qué otras experiencias pudieras compartir con nosotros asociadas a la prevención de errores con este tipo de medicamentos? Yo creo que es más importante también hacer una verificación, una evaluación de tecnologías, tener una estandarización en los hospitales, tener acceso restrito a esos medicamentos, que no se tenga los medicamentos de alto riesgo en las unidades de salud, con libre acceso a las personas, que tengamos una restricción del acceso también. Yo creo que hay muchas otras cosas más, las principales son esas que yo presenté y ahora también una restricción de acceso a los medicamentos. Muchas gracias. Estefan. Felicidades, doctora. Como siempre, una brillante y muy clara ponencia. Ya en Chile estamos acostumbrados al portuñol, así que ni un problema. Una pregunta para ver las buenas prácticas. Comúnmente el abordar el medicamento siempre se enfoca en que la preparación del mismo debe ser hecha por un profesional o técnico competente y certificado para eso. En Chile es un mix, ya tenemos entre farmacéuticos, enfermeras, técnicos, ya que abordan esta tarea, ¿ya? Los eventos de errores de medicación se dan como en todo el mundo, ¿ya? Pero nos gustaría saber cuál es la práctica en Brasil con respecto a la preparación de medicamentos intrahospitalariamente. Igual, tenemos preparación en las farmacias hospitalarias que tienen las preparaciones magistrales, y también preparaciones en las unidades de salud por enfermeros. Pero con medicamentos de alto riesgo, en buenas prácticas, en los hospitales que se trabaja la calidad, hay un doble check con enfermero con grado de enfermería y técnicos con otros medicamentos, alto riesgo con los enfermeros. Pero no es una estandarización en nuestro país. También hay muchos problemas de recursos humanos, de escasez, de bajo número de profesionales. Muchísimas gracias. Creo que estamos en las mismas condiciones en Latinoamérica en general, pero muchas gracias por la respuesta.